Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. Por lo menos una vez en cada periodo de guardia, Bowman miraba la Tierra a través del telescopio. Estaba sembrada de relucientes ciudades. Algunas de ellas brillaban con invariable luz, titilando a veces como luciérnagas cuando pasaban sobre ellas variaciones atmosféricas. Había también periodos en que cuando la luna pasaba en su órbita, resplandecía como una gran lámpara sobre los oscurecidos mares y continentes de la Tierra. Luego, con un temblor de agradecimiento, Bowman podía vislumbrar a menudo líneas costeras familiares, brillando en aquella espectral luz lunar, y a veces, cuando el Pacífico estaba en calma, podía hasta ver el fulgir lunar brillando en su cara, y recordaba noches bajo las palmeras de las lagunas tropicales. Sin embargo, no lamentaba en absoluto aquellas perdidas bellezas. Las había disfrutado todas, en sus 35 años de vida, y estaba decidido a volverlas a disfrutar, cuando volviese rico y famoso a la tierra. En el ínterin, la distancia las hacía a todas tanto más preciosas. Al sexto miembro de la tripulación no le importaban nada todas esas cosas, pues no era humano. Era el sumamente perfeccionado computador HAL 9000, cerebro y sistema nervioso de la nave. HAL era una obra maestra de la tercera generación de computadores. Podía reproducir, algunos filósofos preferían la palabra imitar, la mayoría de las actividades del cerebro humano, y con mucha mayor velocidad y seguridad. Las palabras de 2001, una odisea espacial publicada en 1968, han dejado de ser ciencia ficción. ¿Qué son las inteligencias artificiales generativas? ¿Cómo están cambiando el mundo? ¿En qué nos facilitan la vida? ¿Y qué peligros comportan? ¿Las máquinas piensan o tan solo simulan pensar? Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña Ana Lidia Franzoni. Ana Lidia Franzoni Velázquez es maestra en Tecnología de Información y Administración por el ITAM, en Redes y Sistemas de Información para las Empresas por la École Nationale Supérieure de Télécommunications de Bretagne y doctora en Ingeniería del Conocimiento y Sistemas de Información por el Institut National de Télécommunications de Francia. Actualmente es la directora académica de Innovación y Tecnología del EPIC Lab, Centro ITAM de Creatividad, Innovación y Emprendimiento. Pues bienvenida, Ana Lidia, aunque no sé si tú eres la que nos tienes que dar la bienvenida porque estamos en tu espacio. En el EPIC Lab. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Bienvenidos al EPIC. Si ven, es un espacio hermoso. Hermoso. Lo es, ¿no? En el centro del ITAM, entonces creo que eso también le da la suma importancia. Pues la primera pregunta, pero quizás podemos comenzar con alguna otra cuestión si tú lo prefieres, es siempre la misma, que es, en este caso, estas tres palabras que Carlos nos ha regañado, porque siempre escogemos una, de inteligencias artificiales generativas. Es muy importante, de veras, distinguir el significado de esta palabra, porque hablamos de inteligencia artificial en general y luego decimos inteligencia artificial generativa y lo confundimos. Entonces, inteligencia artificial generativa es aquella que produce o genera un conocimiento nuevo. Inteligencia artificial, pues es la que nos ayuda, por ejemplo, a predecir en la mañana qué capítulo de Netflix queremos seguir viendo, porque entonces está diciendo una clasificación entre lo que a mí me gusta y me va a dar un capítulo siguiente o una película siguiente o una serie siguiente, dependiendo de estos ejemplos que ha tomado de mí, ¿no? Entonces nada más está ahí clasificando cuáles son mis gustos y entonces me da una opción. En este caso no genera nada, solo me da una selección distinta. En el caso de la inteligencia artificial generativa, genera conocimiento nuevo. Cuando hablamos de esto,
tenemos en la mente siempre ChatGPT. O tenemos a lo mejor Gemini o Copilot o Perplexity o Mónica o alguna cloud, la que ustedes prefieren. Yo he estado leyendo toda esta mañana textos de ChatGPT. Tareas Bueno, de los sospecho. alumnos. Sí, Yo sí, también. Justo, las Ojalá hablemos tareas. de eso, por favor. sí, sí. Una Luis se pregunta. ríe. ¿Hay algo parecido en matemáticas? ¿Algo que me pueda demostrar verdaderamente un teorema nuevo que no existe y bien demostrado? Esa es una muy buena pregunta. Es que yo creo que no existe, porque requiere de otras habilidades. Pero pues Bueno, esta a no ver, es que te entreguen como algo nuevo, o sea, un nuevo teorema que te entregue nueva información, sino que pueden juntar información de muchos lados y entregarte algo de esa como información procesada, ¿no? Bueno, nos decías, A ver, Ana sí me Lidia. decimos. Sí, Te claro, interrumpimos. aunque no, me han dejado pensando mucho en esto, pero por supuesto la inteligencia artificial generativa tiene un entrenamiento con muchísima información. Por eso hoy es el momento en el que se puede dar esto, ¿no? Porque en 1950, que es de donde empieza el concepto de No. inteligencia artificial, no se podía hacer tantas cosas como las que ahora podemos hacer porque no teníamos toda la información que tenemos ahora. Gracias a esto, que tenemos muchísima información, podemos entrenar a un algoritmo, a una máquina, para que pueda aprender de todo ello. Y seguramente, ¿no? No es que genere un teorema nuevo, Carlos, pero lo que sí puede hacer es juntar una serie de cosas que a lo mejor tú no las tenías en esa línea recta juntas y a lo mejor eso pudiera parecer nuevo. Cuando hablamos de que la inteligencia artificial generativa genera conocimiento nuevo o genera una oración nueva, así fue entrenada. Entonces, ChatGPT, cuando tú le pides una respuesta, puede ser que a ti te dé una respuesta diferente que a mí, aunque sea por una palabra, porque está entrenado para dar algo nuevo, sobre un contexto que tú le digas. Pero si este contexto no se lo explicas bien y no le preguntas adecuadamente, pues quizá me va a inventar una palabra porque va a unir cachitos de una cosa que ya tenía con otra. A lo mejor no tiene significado, porque a lo mejor no vas a ver el significado, pero puede ser que nos dé una respuesta que no sea correcta. Y esas respuestas no correctas, que a lo mejor pudiera ser algo nuevo que no sabemos, pero se llaman a lo mejor alucinaciones cuando son errores, ¿no? Entonces hay términos como alucina la herramienta. Y alucina la herramienta, yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando le pregunten a estas herramientas como ChatGPT, Copilot o Gemini, que son las tres como fuertes, o ahorita las chinas como DeepSeek o Queen, ¿no? Cuando le pregunten, ustedes tienen que saber algo por detrás, porque si no pueden decir, esto que me dijo es la verdad, y posiblemente no sea. Entonces tenemos que tener un contexto. Entonces creo que es súper interesante, Carlos, tu pregunta de si va a crear algo nuevo o no en contexto de lo que no existe, un teorema que no existe. No lo sé, pero lo que sí es que la respuesta que nos da, según las definiciones, es crear un concepto nuevo. ¿Y cómo aprende? Aprende a través de un entrenamiento. Bueno, detrás de la aplicación de ChatGPT existe algo que se llaman los lenguajes de gran tamaño, que son los Learning Management Systems, LLMs. Y estos lenguajes de gran tamaño, no, es Large Language Model. Entonces, estos LLMs, tengo el otro significado del Canvas, pero no, este es el lenguaje de gran tamaño, se va a entrenar a partir de tokens, que un token no necesariamente es una palabra. Un token puede ser, por ejemplo, lo voy a poner en inglés, unhappiness, ¿no? Unhappiness. Entonces lo dividen el token porque entonces eso dice más cosas, ¿no? O sea, está compuesta de una serie de, digamos, un prefijo, exactamente, y entonces puede aprender más la máquina. Entonces, estos tokens, que no necesariamente son palabras exactas, se van teniendo probabilidades de tal manera que la máquina, con toda esta información que ya aprendió, va a predecir la siguiente palabra que sigue. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes ahorita, George, ¿ustedes qué me contestan? Juez. Corte. ¿Qué? Cada quien nos dijo una respuesta determinada, diferente. Tú pensaste. Pero si ahora les digo, presidente George Bush. Entonces ya voy poniendo un contexto distinto. Entonces la máquina, cuando tiene un contexto, va a dar una respuesta más acertada.
Entonces, por eso es muy importante que cuando demos un prompt a estas inteligencias artificiales generativas, las demos con un contexto. O sea, si no está es decir, es indispensable que la máquina esté entrenada. Por ejemplo, a Margarita la entrenaste, presidente George, y ya sabe que te contesta, ¿sí? Porque la entrenaste. Perdona, ¿eh? Sí, a ver. Pero es fundamental el entrenamiento. Es decir, las máquinas no se entrenan ellas solitas. Exactamente, y este entrenamiento se hace a través de pues mucha información que se separa en algo que le llamamos los chocks. Son como grupos de información, ¿no? Que van a servir para que las respuestas las puedan más rápido. Y luego vectoriza esos chocks para que pueda encontrar probabilidades más acertadas, ¿no? Para no irnos más profundo, pero creo que son conceptos importantes que debemos que tener en cuenta en este entrenamiento. Bueno, para ¿Puedo los... preguntar? Sí, Perdón. sí. Una pregunta filosófica, no sé, ¿qué es aprender? O sea, ¿eso que hace esa máquina es lo mismo que lo que hace un niño cuando aprende a hablar o una paloma mensajera? O sea, ¿qué es el aprender? Un poco lo que decíamos al inicio de si realmente las máquinas piensan o imitan Exacto. el pensamiento humano. ¿Hay respuesta para ello? Pues ¿O es polémica? técnicamente la machine learning es aprendizaje de máquina, Ok. ¿no? ¿Y a qué se refiere? ¿A una acumulación y organización de información o qué es ese learning? Exacto, se refiere a entrenarlo, como bien dijo Carlos contigo, ¿no? Te entrené con un contexto, ¿no? Y te di casi que la probabilidad del 100 que me iba a contestar la respuesta correcta, Ok. ¿no? Entonces, lo que hace es entrenar a las máquinas a través de toda esta información para que efectivamente le llamamos aprendizaje. Quizá puede ser una imitación, ¿no? Porque justo si nos vamos al juego, por ejemplo, de Go, no sé si lo conocen, No. es el de las piececitas de los japoneses que juegan Sí, con en China, blancas en y Grecia. negras. Ah, y hay sí, un- sí, yo pensaba un videojuego No, actual. no, el No, Claro. que Más tiene viejo. mucha Sí. estrategia, Sí. ¿no? Lee Sedol, que es el campeón de todos los asiáticos de este juego y mundialmente, juega contra una máquina. Y si yo les digo quién ganó, Pues van la a contestar máquina. la máquina. Pero la parte importante es que en el movimiento 37, no recuerdo bien el número, pero en este movimiento, Lee Sedol dice, este movimiento que hizo la computadora no se me había ocurrido. Imagínense, alguien que desde chiquito está entrenado para eso, ¿no? No se le ocurrió. Pero del otro lado, dicen los que crearon el algoritmo, nosotros no se lo enseñamos a la máquina. Uy, eso me Es da que, miedo. de hecho, eso a mí me hace pensar que es el pensamiento, porque Claro. normalmente lo relacionamos con el razonar, pero quizás en este tipo de casos hay que relacionarlo también con el imaginar. ¿Están imaginando las inteligencias artificiales generativas, además de razonando, de ponderando? No lo sé si imaginando, porque igual pudiera ser una imitación de esa imaginación, ¿no? Ajá. Porque si tú le dices a la herramienta, por ejemplo, yo traigo varias imágenes que se las voy a dar para que las puedan poner cuando Sí. salga el episodio, haz una imagen que defina la inteligencia artificial generativa. Y entonces salió un pincel con muchos colores y una tabla pintada ahí así increíble, solo un pincel y muchos colores. Y si le digo, haz una imagen que diga inteligencia artificial, puros robots y coches autónomos y drones volando así en otra imagen, entonces, ¿cómo está definiendo una y otra? Entonces, esta parte de la creatividad, de la imaginación, pues puede ser que pueda imitarlo. Pero justo en el ejemplo de Go, en donde el Lee Sedol, el campeón, no sabe ese movimiento y los otros dicen, no se lo entrenaron, y la máquina gana, la máquina no sabe qué es ganar. En ese sentimiento de, el humano, ¿no? O sea, No sabe cuando a qué es ti ganar. te dicen, bueno, por supuesto que sabe que esa El partida objetivo. se terminó y fue una partida positiva para la máquina, y por supuesto que sabe que le ganó. Pero en este sentido de que yo te digo, me ganaste, que te crea ese sentimiento, ¿no? De a lo mejor frustración porque perdí, o a lo mejor Sí, al alegría revés. porque estaba yo, ¿no? Así en, no sé, Pero- este tipo de sentimiento es lo que la máquina, No siente. pues yo creo que no sé. Pero claro, pero está a la inversa, tampoco sabe lo que significa perder, ¿no? O que otros pierdan. Exacto. Lo voy a Incluso la comparar vida, con ¿no? un juego más sencillo, que es el gato. Sí. A mí no hay una máquina que me gane en el gato, porque el número de posibilidades son muy pequeñas.
La gracia de lo que estás contando es que el número de posibilidades son muy grandes y un humano no las puede manejar. En cambio, una máquina sí las puede manejar. Para mí esa es la gran diferencia, ¿sí? Que ellos las máquinas van a poder manejar un sinnúmero de posibilidades, pero a mí me pones un juego pequeñito y reto a cualquier máquina a que me gane. Lo que va a pasar es que vamos a empatar, porque los algoritmos que ellos aprenden son los mismos que yo ya sé, porque es juego pequeño. Cuando el juego se hace grande, ya las cosas son distintas, porque nosotros podemos manejar los infinitos, pero no números muy grandes. Esa es la gran diferencia entre las máquinas y las matemáticas. Ese es un muy buen punto, Carlos, perdón, porque justo con lo que aprenden, ¿no? Si tú me dices en investigación, para hacer una investigación yo ayer y escribir un paper, mucho me pude haber leído en la semana 10 papers, 15 papers, a lo mejor así, por mucho. Pero si yo quiero hacer algo, le puedo decir a la máquina, ten 100 papers en menos de 2-3 minutos, va a poder analizarlos. Entonces, justo creo que estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Carlos, ¿qué nos traes hoy? Uy, sí, yo creo que todos traemos muchas preguntas. Les voy a contar algo que apareció en 1976, Apple y Hank. Les voy a contar un problema matemático muy sencillito. En esa época era una conjetura, yo creo que sigue siendo una conjetura, pero les voy a contar por qué. Fíjense en un mapa cualquiera. Hay países que colindan. No voy a permitir que las fronteras sean un solo punto. Tienen que ser un arco, un segmento, es decir, no un punto. Okay, lo que dice este teorema es que a lo más con 4 colores se puede pintar el mapa. Y eso tiene muchas implicaciones en aplicaciones, todo eso, ¿sí? Pero es mucho más bonito verlo en abstracto sin ninguna aplicación para mí. No entendí cómo 4 colores. O sea, un que color con 4 por país, colores o... sí puedes distinguir Todavía todos no los países, ¿no? Sí, un color por país, de tal manera que no colinden 2 colores. ¿Ok? Entonces, a lo más necesitas 4 colores para dibujar de esa manera. Pero si un país está rodeado de 7 países. Pues, ¿y cuál es el problema? Ah, pones el porque color los 1 distingues. y luego Ah, pones ya, de el acuerdo. 2, 3, 2, Con que no 3, coincidan 2, 3, los otros. 2, 3. Ajá. Y ya. Ya. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Sí está claro el problema? Sí. Ese es el problema. Entonces, pues ese problema lo demostraron Apple y Hankel en 1976 y lo hicieron es decir, hay infinitas configuraciones. Y lo que trataron de hacer es de resumir o achicar el problema de manera que hubiera un número finito de configuraciones, 4,000 y tantas. Son muchas, pero son 4,000 y tantas configuraciones esenciales, ¿no? Es decir, que ya no se pueden reducir, ¿sí? Y lo hicieron además, a partir de ahí utilizaron la computadora para resolver todos esos casos irreducibles y en fin, una serie de cosas. ¿De acuerdo? Entonces la idea es más o menos esa. Pero es el primer teorema que aparece demostrado con asesoría, lo voy a poner así, de una computadora, ¿sí? Wow. Ok, entonces, ese teorema mucha gente no lo aceptó. Dijo, pues es que me están poniendo aquí una cosa que yo no puedo verificar. En particular, les voy a decir una frase, creo que es de Paul Halmos, que me parece a mí buenísima, ¿sí? Pero no es muy amable, ¿sí? Dijo, Paul Halmos era un gran matemático, ¿sí? De principios de mediados del siglo pasado. Dice, una buena prueba matemática es similar a un poema. Una preciosidad, y es cierto, ¿sí? Las pruebas matemáticas tienen que ser bonitas, las tenemos que entender, tenemos que poderlo leer, disfrutarlo, conocerlo, etcétera, etcétera, ¿sí? Leo todo seguido ahora. Una prueba matemática es similar a un poema, pero al entregarme esta demostración lo que me están dando es una guía telefónica. Entonces, fíjense la gran diferencia entre una cosa y otra, ¿sí? Se ha demostrado algebraicamente que si en vez de 4 tomamos 5 colores, se puede demostrar, y es una demostración que no es, digamos, no es tan complicada, un matemático la puede seguir y disfrutar y darse cuenta bien, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con lo de los 4 colores, ¿sí? Las 2 características más importantes de la prueba de esa conjetura son las 2 siguientes, o eso es lo que denotan las gentes que saben sobre esto, ¿sí? Esta demostración ha servido de estímulo en el desarrollo de muchísimas teorías matemáticas, pero muchísimas, de verdad es un teorema muy importante, ¿sí? Una conjetura que si uno cree que la demostraron, pues
funciona y hace uno muchas cosas de ahí en adelante. Pero es el primer teorema probado usando una computadora, un ordenador, ¿sí? Aunque la corrección de la compilación no ha sido probada. Y la infalibilidad del hardware tampoco ha sido demostrado. Esas son las dos cosas que dicen los expertos en este tipo en este teorema, que no los convence y por eso no creen que el teorema esté demostrado. Bueno, pero eso es ya pasado. Vámonos al presente y yo te voy a hacer unas preguntas, ¿sí? Ya te hice una que es matemática, sí, pero mi pregunta es, a partir de cero, la inteligencia de cero, a partir de cero, la inteligencia artificial generativa puede crear algo que no existe? Es la primera pregunta. Y luego la otra cosa es que yo creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial generativa podría opinar, y a opinar me refiero, entre otras cosas, a hacer autocrítica, a decir por qué sí, por qué no, en fin, una serie de cosas de ese estilo. Y evidentemente la otra, que yo ya sé la respuesta, es, ¿puedes sentir emociones? A ver si le da tiempo de responder todo. Bueno, empezaré por la todo última. Todo eso te lo digo a ti, que te tengo muchísima confianza y que sé que podemos hablar sin ningún problema. Claro, por supuesto. No, yo creo que la última de las emociones, no. Creo que esa parte todavía es muy humana, ¿no? Y creo que a lo mejor sí podrían imitar, porque los robots nuevos que están saliendo ahorita, que tienen una cara como un humano, que pueden guiñar el ojo, que si tú le puedes hacer así, puede hacerle así, por supuesto que pueden imitar. Ahí los voy a avatares decir, virtuales, los ¿no? avatares virtuales, que por cierto, justo en esa polémica, y ahorita sigo de contestando eso. tus Okay. preguntas, quiero enseñarles algo. A ver. Entonces, Ay, no me digas que no eres tú. aquí les voy a poner algo. No nos espantes. por favor. Hola a todos. Hoy quiero hablarles sobre la inteligencia artificial generativa y en qué se diferencia de la inteligencia artificial. La IA generativa es un tipo de inteligencia artificial capaz de crear contenido nuevo, como texto, imágenes, música o incluso código. Aprende de grandes cantidades de datos y genera respuestas originales. Algunos ejemplos populares son ChatGPT, que puede escribir textos, y herramientas como Midjourney, que crean imágenes a partir de descripciones. Por otro lado, cuando hablamos de la IA, nos referimos a un concepto más general que se enfoca en analizar datos, hacer predicciones y tomar decisiones, pero sin generar contenido nuevo. Por ejemplo, los algoritmos de Netflix que te recomiendan qué ver o los sistemas de detección de fraudes en tarjetas de crédito. La gran diferencia es que la IA analiza y toma decisiones, mientras que la IA generativa crea y produce contenido original. En pocas palabras, si la IA es como un asesor que analiza información, la IA generativa es como un creativo que puede inventar cosas nuevas. No eres tú. No soy yo. No me eres tú. digas. Y lo tengo clarísimo. Claro, ¿Qué comicidad es esa? Eres mucho más guapa. Ah, gracias. Tienes mucho más expresión en la cara, en los ojos, en tus movimientos. Entonces, clarísimo que no eres tú. Es muy claro, pero vean lo que se puede hacer Pero da ahora. miedo. Sí, Es en muy claro, pero 2 da años miedo. a lo mejor ya va a estar idéntico. Imaginen esto en 2 minutos. O sea, fueron 2 minutos de video grabado y un texto. ¿Y con qué programa lo hiciste? Se llama Eigen. Y nada más me tomó hacerlo 7 minutos, Wow. ¿no? ¿Y grabaste ese texto o te No. dicen que digas ciertas palabras para ver cómo es tu Yo voz? grabé 2 minutos de video diciendo ¿Lo que todo fuera? lo que fuese. Wow. Y el texto lo escribí. O sea, Wow. me di de entrada un texto hecho, Sí. di el entrenamiento con mi foto, con mi persona, y ahora generé un video que no soy yo. ¿Y que dice cosas diferentes a las que tú dijiste? No, ella le justo dio el lo que ella texto. Ah, ok. Justo Pero el le podrías texto. decir improvisa. Podría decirle que generara un nuevo texto con respecto a lo que yo quiero decir. Pero, También por eso es ejemplo, si posible. tú no hubieras hablado antes, no es tu voz. Sí se alcanza a escuchar una gran diferencia todavía en la voz, ¿no? Y sobre se todo los parece que me mucho, conocen ¿eh? dirán, nunca habla así, porque Yo nunca lo habla sé.
tan despacio. Siempre hablo rapidísimo. Pero le puedes subir la velocidad ahí del video. Claramente puedo decirle o sea, no le hice ningún tuning a esto, ¿no? O sea, nada más lo dejé específicamente la primera salida. O sea, lo entrené y lo dejé como primera salida, ¿no? Entonces, esto es una parte de la imitación, porque está agarrando un avatar mío, porque está tratando de imitar mi voz, ¿no? Que aunque no la acabó de imitar correctamente, pero fue un primer entrenamiento con un video muy pequeño. Si yo le pongo una película entera mía y otra película, quizás seguramente acabará siendo el mismo tono. ¿Qué es lo que está pasando con la música, ¿no? Que ahora encuentras a Freddie Mercury cantando flamenco, si te pones, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? O los Beatles o lo que sea. Y esta conjetura de si es real o no es real, ¿no? Entonces, por ahí, en el contexto de imitación, ¿no? Creo que están logrando cosas interesantes y apenas estamos iniciando. No sabemos cómo va a ir avanzando esto y qué tanto va a poder hacerlo con más perfección, ¿no? La otra pregunta de si pudiera saber algo desde cero, me imagino que cero te refieres a que no tenga ningún entrenamiento, ¿no? Entonces, cero lo que significa... El avatar de Ana Lidia está llamando a... El avatar de Ana Lidia me está llamando. ¡Qué miedo! Yo creo que tampoco podría dar una respuesta porque la definición es efectivamente entrenada por una serie de información para poder generar más información, ¿no? O entrenada con una serie de gráficas, dibujos y demás para generar una imagen, ¿no? O entrenada con una serie de canciones para generar una canción, o a lo mejor, no sé si saben esta aplicación, pero hay una aplicación que imita el sonido de los pajaritos, Ay, qué ¿no? bonito. Entonces también está entrenada con muchos sonidos de pajaritos para poder imitar el sonido de alguno y otro, ¿no? Por ejemplo, ahí siento que es hasta más inteligente que yo, porque si yo veo cómo hace pipí el petirrojo y hace, no sé, el carpintero, la verdad es que yo no alcanzo a distinguir con mi oído cuál hizo cuál o que se hicieron algo diferente, pero la máquina sí. Y ahí es otra vez el ejemplo, Carlos, tuyo, de que efectivamente la máquina, con este contexto de muchísima información, pues tiene esta gran ventaja contra nosotros, ¿no? Contra el hecho de que no tenemos esta capacidad que están teniendo ahorita las computadoras. Intuyo que nos vamos a poner apocalípticos pronto, Sí. pero antes de llegar a eso, ¿cuáles son las grandes bondades que tú te imaginas que nos van a traer las inteligencias artificiales generativas y por las cuales, por ejemplo, pues ya hay muchas universidades, entre ellas el ITAM, que ofrecen carreras para estudiar inteligencia artificial? Creo que sí es una ventaja y sí es un asistente. Justo ahorita estaba en clase y un alumno tenía su iPad puesta y entonces algo que no entendió que yo expliqué, le dijo a Copilot que se lo explicara en lenguaje natural, en su iPad. Tiene descargada la aplicación de Copilot con el micrófono y le dijo, ¿me puedes explicar? Entonces le empezó a explicar ¿Llevaba algo. audífonos? No, o... estaba así. O sea, justo estábamos hablando de eso y entonces lo puso a hacer. Que Y lo quizás hiciera. hasta le podría poner tu holograma. Y Quizá. serías tú misma... Y de otra yo manera. Nos vamos a quedar explicándole sin eso. trabajo. Exactamente. Pero entonces, algo que yo estaba haciendo y explicando y que no le había quedado claro en un contexto más pequeño, porque fue solo un término, se lo estaba explicando una inteligencia artificial. Entonces, yo no puedo estar con mis alumnos 24/7 porque estoy en el salón en una hora determinada, en un tiempo determinado, explicándoles una cosa determinada. Y ellos fuera del salón de clase tienen que resolver problemas que yo les deje. Y si se atoran, pueden venir a buscarme porque aquí pues somos muy personalizados y pueden venir a tocar mi oficina y entonces interactuar. Pero también le pueden preguntar a una inteligencia artificial y pueden continuar. Antes, ¿qué pasaba? Pues a lo mejor se quedaban con la duda o iban con el compañero y entonces al compañero les decía, no quiere decir que no haya otro camino, pero quiere decir que hay un camino más sencillo. En la educación nos puede ayudar. ¿En qué otros Muchísimo. ámbitos, por ejemplo? Pero en la educación, el que aprende es el alumno. Lo demás son ayudas. Claro, es un asistente. Ojo. Es un asistente. Me encantó que dijeras esa palabra.
Es una herramienta, Sí. es un asistente. Sí, es un asistente de apoyo también para mí. O sea, yo me tardaba acuerdo. muchísimo haciendo un control, De acuerdo. ¿no? Y ahorita le subo mi presentación, entreno con mi material y entonces no se equivoca en ninguna pregunta porque no se sale del contexto, solo hace preguntas sobre lo que yo les di a mis estudiantes y entonces lo tengo en 2 minutos hecho, lo bajo, lo subo a Canva y ya está, ¿no? Entonces me está ayudando muchísimo. ¿Y no También. pasará que los alumnos toman tus apuntes y le piden lo mismo? Claro, por supuesto. De hecho, hay otra herramienta que se llama Notebook LM, que lo que hace es hacer un podcast de mis materiales. Entonces ellos ya ni tan siquiera tienen que leer mis materiales. ¿Qué vamos a hacer nosotros los jueves? Los No nos van a escuchan. poder sustituir. No, Eso estoy son totalmente, insustituibles. totalmente convencido. Es decir, hay miles de cosas que digo, es un asistente, seamos claros. No lo sobrevaloren. Es un asistente. Bueno, es lo que Y decía. faltan miles de cosas. La legislación. Claramente en la legislación hay Es muchos válido, huecos. digo, tú lo hiciste con tu cara, pero si lo haces con la mía, vas a ver, ¿eh? Claro, Sí, desaparece por impresionante, supuesto. papá. Vas Ya a está ver, ¿eh? pasando, Secuestrada, ya está claro. No, Sí, claro. entonces, todo ese pero- tipo de cosas, como siempre, digo, los abogados no están aquí, pero siempre están detrás Atrás. de lo que va pasando en el mundo. Lo No, y siento la mucho. inseguridad que se pueda tener. Ahorita Claro, muchísimas porque si lo personas usas usan. para bien, como dices, la enseñanza, etcétera, perfecto, pero se usa para muchas otras cosas Claro. que es terrorífico. O las personas ahorita usan en WhatsApp, en lugar de escribir, por rapidez, mandan su voz. Sí. Yo en ese WhatsApp ya tengo tu voz. Sí. Digo, no debería Wow. hacerse porque es algo que no se debería hacer, pero alguien lo podría hacer. Claro, ¿no? Y con claro. los videos que hay en redes, pues Por supuesto, las fotos ahorita que salen de alguien que, ¿no? O sea, lo vistieron diferente o lo cambiaron diferente, supuesto. ¿no? Todo esto de deepfakes que tiene mucho. Creo que es muy importante el tema y esto apenas empieza, la legislación apenas empieza. Todavía en México no tenemos ni tan siquiera creo que un organismo específico que se dedica a esto, sino está todavía pensando cómo se va a hacer. Claramente ya hay muchas iniciativas y ya hay muchas cosas que se van a hacer, pero todavía no sale la legislación, ¿no? Que ya diga todos tienen que hacer esto. de hecho, Otra cosa muy importante creo también, justo con este video, ¿no? Ya se quedó la herramienta antes de subir mi avatar, me pidió que yo tenía que estar conforme con que eso se iba a estar ahí y que se iba a reproducir y que yo no los podría casi que demandar por utilizar ¿Y mi dijiste imagen, que sí? ¿no? Dije que sí, me gusta probar las herramientas y sé que están, pero también mi imagen es pública y hay muchísimas fotos mías en el internet y la podrían Ok, bajar. Entonces ok. no es tanto como el miedo de que tengo de que lo hagan para mal, pero Ok. puede ser, ¿no? Y eso pasa en cualquier herramienta. Quien no ya tiene a alguien que conoce que le hicieron una cuenta en Facebook que no Sí, es él, sí. o que ya mandaron, ¿no? O el típico, ahorita lo que te llega por WhatsApp de tu paquete y entonces... Sí, no lo- el o famoso sea, paquete. no tiene eso que ver con la inteligencia artificial generativa, pero tiene que ver, con efectivamente cómo tenemos estas herramientas para poder hacer, pues, buen uso o mal uso de ellas. Hay Y una- para mí es un asistente, Carlos, claro. Hay una rama poco conocida de la lingüística que es la lingüística forense y Ándale. que se dedica justamente a discernir si las pruebas de grabaciones son ciertas o son fake, ¿no? Y supongo que cada vez tendrá más importancia. Bueno, como en todos los episodios, Julia ha grabado las respuestas de sus compañeros en Plaza Roja a esta pregunta. ¿Qué es algo que jamás le confiarías a la inteligencia artificial y por qué? Nunca le confiaría acceso a fotos donde salga como mi cara o de mi familia o así, porque ha tenido como muchísimos problemas de que crea imágenes con personas que no están autorizadas o así. Entonces podría acabar creando algo como no ético, pero con mi cara o cara de mi familia. Yo creo que sería el ámbito de la salud mental. ¿Por qué? Porque considero que actualmente una inteligencia artificial no está como que capacitada para que pueda orientar a las personas que se encuentren vulnerables. Por lo tanto, sería la única parte que yo no le confiaría. Gracias. Creo que en general no le confiaría las cosas que en general no confío que tenga mis datos el internet o soltarlo por donde sea, no sé, de que tus datos bancarios, contraseñas, cosas así, porque probablemente no pasa nada, la neta no me preocuparía demasiado, pero uno nunca sabe y por si las moscas, o sea, si pongo mis datos en papelito para que nadie me los vuele fuera del viento, hasta ahí. Muy bien. Yo no le confiaría datos personales y no le tengo, ahorita que estoy haciendo la tesis, no le tengo nada de confianza con citas textuales, porque a veces se inventa fuentes, entonces tampoco mucho en eso. Gracias. Creo que
sobre todo como tipo contraseñas o, pues sí, datos que siento que me podría como liquear y hackear. Y también, pues como información muy específica. Una vez inventó un libro y me dio la información, pero pues ese libro no existía, entonces ese tipo de cosas. No confían. Yo creo que todo lo que tenga que ver con mis tareas de conta, porque ya me ha pasado que pregunto para checar si está bien o mal algo y como que se equivoca con las sumas y las restas súper básicas. Así que eso, probablemente. Gracias. Yo jamás le confiaría a la inteligencia artificial mi código genético, porque qué tal que hay clones de mí por ahí que yo no sé, entonces sería como hijos perdidos, ¿no? Que no le confiaría yo. Creo no le confiaría a mis hijos. ¿No? O sea, no le confiaría cosas que tienen que ver más con esta relación humana, ¿no? Claro, creo porque que esa podría parte... pasar, ¿no? Que me voy, o sea, que en 10 años me voy y cuido a mis niños, ¿no? Sí, o sea, este tipo de cosas todavía. Te cuento una anécdota. Me subí a un carro autónomo en San Francisco, a un Waymo. ¿Con y entonces, tus hijos o no? Solo con mi esposo. Y entonces estaba yo, primero a mi esposo le dije, vete enfrente y yo atrás, porque si algo pasa, por lo menos estamos en 2 lugares distintos. Y entonces nos subimos. Y me dice, hola Nelida, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Eres música? ¿No? Y yo, no quiero, porque yo iba nerviosa. Dije, ¿qué tal si me llevo a otra parte? ¿Qué tal si cierra las puertas y no me deja bajar? O sea, de veras, tenía miedo. Y yo, que soy de tecnología, ¿no? Y entonces dije, bueno, entonces vamos en camino, ¿no? Y no me había puesto el cinturón y me dice, no puedo avanzar hasta que no te pongas el cinturón, ¿no? Entonces ya, me puse el cinturón y dice, ok, bueno. ¿En español o en inglés te hablaba? Hablaba en español porque mi aplicación la bajé en español. Entonces ya sabe el idioma y me hablaba en español. ¿Y entonces, era un taxi o qué? Sí, es un taxi que me llevaba de un lugar a otro. No, ya son libres, ya tú lo puedes en San Francisco tomar como cualquier Uber, ¿no? O sea, sí. Y entonces ya me subo. ¿Son más baratos o más caros? Eso es lo que te voy a contar. Me subo y entonces llego, ¿no? Y entonces va a 20, porque bueno, San Francisco, una ciudad, cuidado, no sé qué. Y una motocicleta se le pega, yo digo, o sea, casi me hice para acá, ¿no? Pero muy bien, tomó la distancia, volvió a estar y luego subió un poquito la velocidad en otro pedacito que podía subir, pero yo iba muy nerviosa, ¿no? Súper nerviosa, no sabía qué iba a pasar, si iba a tomar acciones bien, ¿no? Total, llegué sana y salva al otro lado. Me costó menos que haber pagado el Uber de esa distancia a la otra distancia. No había una persona, pero se sentía como si hubiera habido una persona, porque me dijo, ponte el cinturón, me dio las gracias, quería el radio, la temperatura del coche les parece bien, o sea, me iba haciendo preguntas, ¿no? Sí, o sea, me iba haciendo preguntas y entonces estaba yo de veras con mucho miedo al llegar allá, bajé tranquila, no pasó nada, pero sí con una sensación de, bueno, lo pueden hacer correctamente, ¿no? Está interesante, pero iba a decir algo sobre la entrevista que dijeron hace un momento los chicos de las referencias. De hecho, escribí un paper de las referencias en mi sabático y efectivamente se equivocaba muchísimo. De 800 creo que 10 eran las que había tenido correctas, pero ahora hay herramientas específicas para eso. Entonces existe, por ejemplo, Elicit, que justo por eso, Elicit o Consensus, y esas herramientas están entrenadas para eso y es una herramienta que te dice sobre un tema cuáles son los papers más vistos, o sea, los artículos más citados, cuáles son los abstracts de los artículos más citados, y te dice, por ejemplo, en relación con otros artículos en donde se encuentran. Entonces, claramente, ChatGPT o Copilot, si le preguntan, no es algo específico para eso, pero cuando esto se va volviendo más específico, o sea, cuando hay una inteligencia artificial, ya sea generativa o no, que se haga más específica y entrenada para un punto, creo que esto lo vuelve más inteligente. Margarita, alguno de los alumnos hablaba de que no le confiaría su salud mental a una inteligencia artificial. ¿De qué nos vas a Justo eso quería hablar. De hecho, quería hablar de 2 áreas que son como las 2 áreas de mi vida profesional. Soy la docencia y la psicoterapia y el coaching. Pero bueno, si quieres nos enfocamos nada más en uno. La que quieras tú. Hablabas del apocalíptico y yo sí me siento un poco apocalíptica. Me siento muy amenazada, me da mucho miedo. Imagínate por un lado, cuando los peceros sean conducidos por inteligencia artificial. Eso puede ser una... Eso puede ayudarme. Claro. Yo sí creo mucho en todo. Bueno, déjenme claro. Yo sí por un lado es maravilloso, ¿no? Y por otro lado me da miedo
si me va a ser obsoleta ya mi profesión, porque, por ejemplo, brevemente, se ha investigado, hay muchísimos modelos de psicoterapia que se basan en premisas diferentes y resulta que todos funcionan más o menos igual en cuanto a su eficacia. Y se ha encontrado porque hay ciertos ingredientes que tienen en común que son los que predicen el éxito terapéutico, y el que mejor predice el éxito terapéutico se llama la alianza terapéutica. Y la alianza terapéutica tiene 3 componentes: las metas de la terapia, si hay un acuerdo sobre qué es lo que se quiere lograr; las tareas de la terapia, el tipo de actividades que te pide el terapeuta que hagas, bien sea llevar un diario de cada vez que haces ejercicio o darte un ligazo cada vez que tienes un pensamiento obsesivo, en fin, si lo que se hace en la terapia al cliente le parece útil, y el vínculo de la terapia, si te sientes comprendido, si sientes que hay el famoso clic, si te sientes emocionalmente seguro con esa persona. Y me pregunto, y resulta que ya han hecho, pues no sé si llaman bots o inteligencias artificiales para tener sesiones terapéuticas, y la calificación que les dan los clientes o los pacientes no son tan buenas como las en persona, pero son muy cercanas, ¿no? Tiene una correlación como de 0.8 entre cómo lo hace el robot y cómo lo hace la persona. Entonces realmente es muy impresionante. Y me pregunto si entonces están mal esas teorías de la alianza terapéutica. A lo mejor lo que pasa es que el modelo de lenguaje sí puede ayudar a establecer las metas con claridad y puede ayudar a darle un repertorio de actividades, y a lo mejor no hay el clic emocional, pero a lo mejor 2 de 3 no está mal. O también las personas tendemos a crear vínculos emocionales con seres inanimados, ¿no? Como la famosa película She. Entonces, no sé, yo siento que algunos están felices con esto porque dicen, wow, con la crisis de salud mental que hay en el mundo, no hay terapeutas que alcancen, qué bueno que existe esto. Y otros dicen, híjoles, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Cierto, eso es un tema bien polémico porque creo que puede salvar desde algún momento en el que no hay los suficientes terapeutas para la gente y que una máquina pudiera hacer la función de lo que hace este terapeuta. Claro. Entonces creo que eso puede ayudar muchísimo, ¿no? Pero también creo que esta parte emocional con una persona que si nada más está la inteligencia escuchándote, quizá puede tomar el tono de voz, ¿no? Y a lo mejor puede de ahí deducir si estás triste, si estás, ¿no? Pero si tú me estás viendo y estás escuchando y a lo mejor ya sabes todo el caso, pudieras tomar a lo mejor una salida diferente a las reglas que ya tiene programadas esta inteligencia. Totalmente de acuerdo. No hay como el ojo clínico del médico. Creo que es importante tener eso en cuenta. Entonces, en el salón de clases, lo más importante para mí ahora, no nada más es enseñarles algo a mis estudiantes, sino que mis estudiantes en sí se conozcan, vean al otro, cómo se sienten, ¿no? Hoy cómo están, ¿no? Hoy en clase les dije, hoy no quiero que me hagan esto, que es mover la cabeza hacia adelante, quiero que contesten con voz, sí o no, quiero que me digan, ¿ok? Y entonces yo decía una pregunta y todos, sí, o algo así. Entonces era una interacción distinta, ¿no? Para que podamos, y puse a discutir con el otro estudiante sobre el tema, ¿no? Y luego le dije, ahora pregúntenle a ChatGPT, y entonces estamos en esas partes de poder ir viendo darle la vuelta. Exacto. Cómo integrar las cosas de tal manera que podamos sacarle ventaja a que presencialmente podamos fungir una digamos, actividad distinta que les llene de valor. En una de las clases del semestre pasado, que hablábamos sobre comunicación corporal, lenguaje corporal, yo hice un ejercicio bien sencillo, puse en parejas a todos los alumnos, solo una pareja de los 3 grupos logró hacer el ejercicio. ¿Qué era? Mira a tu compañero a los ojos sin hablar durante 1 minuto. Uf, se hace eterno. Te llega al corazón. Yo he visto muchas veces eso y la gente llora, por ejemplo. Sí. Wow. Sí, entonces, bueno, pues regresar a eso, ¿no? O sea que los maestros son irreemplazables. Por supuesto. Algunos. Totalmente irreemplazables. ¿Sí? Pero se va a redefinir nuestra función. Creo que se tiene que redefinir. Yo creo que el grado de las cosas que sabes a comparación de lo que pudiera contestar una máquina que está entrenada. La información no hay comparación. No hay comparación. Pero yo creo que esta estrategia de poder hacer más humano el salón de clases, ¿no? En donde efectivamente, ¿para qué?
¿por qué estamos discutiendo este contenido? ¿Por qué estás aprendiendo esto? ¿No? O un chiste para reírnos todos, no sé. O sea, cosas completamente, a lo mejor más humanas, yo les llamo ahora, ¿no? Que simplemente estar... Antes teníamos toda la información los profesores y no había cómo no darla, pero ahora la información está ahí y tenemos que saber hacer que esa información pueda, pues a lo mejor tener mayor valor y contenido, de contenido dentro de nuestra clase. También creo que en países como, o sea, de Latinoamérica en general, muchas veces siento que la relación como alumno-profesor es bastante más cercana que en el mundo como anglosajón y cosas así. O sea, que acá no te saca tanto de onda si de repente el alumno va y abraza al profesor y le está contando sus dramas y cosas así. Y muchas veces es de, o sea, nombre a nombre y no como, Professor Wilson o algo por el estilo. Entonces siento que, o sea, en estos países el profesor juega como ese doble papel, no todos los casos, pero sí muchas veces, de sí darte información y listo, pero también siento que es como, para muchos alumnos los profesores, siento que sobre todo como en primaria, secundaria, prepa y cosas así, es como esta otra persona grande en la que puedes confiar, que te pueden ayudar a resolver problemas, incluso hasta personales y cosas así. Siento que muchas veces el profesor es guía académica, pero también guía como del día a día, ¿no? Rescatar la figura del mentor, ¿no? Oye, hoy nos ibas a platicar de inteligencia artificial y sostenibilidad. ¿O de qué? O chance de la no sostenibilidad. Que se gasta mucha agua, ¿no? El otro día leí eso, no lo podía creer. En general, como la parte de agua también involucra bastantes desechos y cosas así, pero, o sea, siento que muchas veces nos es difícil el conceptualizar que algo que está gastando energía en nuestra computadora no es nada más la energía de que le pongas el enchufe, sino que hay como, o sea, la nube no es la nube. ¿No? Es una computadora gigantesquísima que requiere muchísima energía. Digamos que la nube está compuesta de agua. La nube de agua. Sí. Pero muchísimo de lo que han estado gastando cada vez más es en las emisiones de carbón. Y mientras más complejas se van haciendo las inteligencias artificiales, más se necesita para entrenarlas, y mientras más las usamos nosotros, también más van gastando. Y, por ejemplo, no es lo mismo que tú te metas a Google y busques el año, no sé, te metas a buscar ahí distintas páginas, a que tú le pidas al chat que se meta a buscar páginas en internet. Gasta muchísima más energía eso que tú buscarlo manualmente, si es más cómodo, pero gasta más. Y, por ejemplo, dicen que desde el 2012 la cantidad de potencia de procesamiento que se necesita para entrenar estos nuevos modelos de inteligencia artificial de super vanguardia se duplica cada 3.4 meses. Y se prevé que para el 2040 las emisiones en general de la industria de las tecnologías de información y la comunicación en su conjunto van a alcanzar como el 14% de las emisiones globales, y la mayoría de estas emisiones van a ser justo de estos asuntos de comunicación. Wow. Y también que, por ejemplo, para determinar cuánta energía se utiliza para entrenar a algunos de los modelos de inteligencia artificial de gran tamaño, el entrenamiento hoy en día puede producir alrededor de 270,000 libras de dióxido de carbono, que es equivalente como a 300 vuelos de ida y vuelta entre Nueva York y San Francisco, y es casi 5 veces las emisiones de la vida promedio de un automóvil, ¿no? Wow. Entonces, o sea, sí está muy padre y es súper útil todo lo que puede hacer la inteligencia artificial, pero también están hablando de que se tiene que empezar a hablar de poder generar una que sea mucho más eficiente en su consumo de energía. Y pues también el resultado no va a estar en si tú, Margarita, decides cambiar algo chiquito, sino que en general pueda ser algo mucho más grande, pero busca en Google cuándo fue la fecha del inicio de la independencia. No es necesario que se le preguntes al chat cada detallito, ¿no? Okay. Porque cada búsqueda que haces es una búsqueda que consume mucho más a que si utilizaras otro, como de estos procesadores de información más normales. O sea, en resumen, como el cerebro. Como el cerebro también. En resumen, que pensar por ti mismo es un modo de contribuir a un mundo más sostenible. Claro. Piensa por ti mismo. Con respecto a este tema, fíjate que las grandes compañías también están muy interesadas en lo que se provoca, y pues las instalaciones las han cambiado y utilizan, por ejemplo, Google en Silicon Valley
tiene todos los techos, ¿no? En varias de las nuevas instalaciones, con celdas solares. El agua que se produce y se tira en toda esa parte reciclada de la lluvia, y los pisos tienen pues algunas tuberías en donde enfrían con las aguas negras, por decir. Entonces sí lo han pensado y lo están haciendo, pero creo que es un punto crítico y se tiene que pues también ir viendo qué va a pasar con ello, porque es muy caro y también pues un costo para lo que es pues el tener el medio ambiente sano, creo que también es muy alto. Creo también que empiezan a salir como estas guerras con China, ¿no? Con DeepSeek y Queen, que ya no son, digamos, no se necesitan tantos procesadores para poder hacer esto, y entonces van a minimizar en el uso de estas, de las computadoras. Entonces, bueno, por ahí también creo que se está haciendo avances, y creo que entre más pasa el tiempo, como tú lo dices, yo hoy no lo hago en una herramienta. O sea, yo le pregunto a ChatGPT, a Copilot, a Gemini y a Claude, porque pruebo las 4 y aparte lo busco en Google. Entonces, imagínate cuánto me siento mal ahorita por decir, wow, entonces estoy haciendo esto para el medio ambiente. Pero el chiste de esto es de que al probar las herramientas, de qué respuestas me están dando, quién es la que mejor me responde, cómo me responden, en qué velocidad, con qué rapidez, etcétera. Creo que esa parte, no había pensado lo otro, ¿no? Entonces ahora voy a tratar de ver cuál es la mejor y ya utilizar una de tantas, ¿no? Pero no tenemos esa parte. Justo estamos haciendo ahorita una investigación de nosotros no, digamos, los archivos que utilizamos para subir a Canvas los subimos así, no, ni tan siquiera le hacemos un zip o ni tan siquiera los comprimimos, ¿no? Y luego los estudiantes los bajan. Y entonces ese estudiante baja el archivo que nosotros subimos sin comprimir, y luego la red, la comunicación. Entonces, en ese tema creo que hay mucho más que hacer, ¿no? Porque como profesores podríamos comprimir todo, no tenerlo repetido, que lo bajen, a lo mejor no de Canvas, porque Canvas está quién sabe en dónde, sino de un servidor del ITAM que está, no sé, o sea, hay muchas soluciones, pero es un tema también que tenemos que tomar en cuenta, porque a la larga, pues, digamos que la naturaleza no es tan grande, no hay muchos árboles, no hay tantos árboles que pudieran hacer que nuestro ambiente esté mejor. Oye, una pregunta, Marina. ¿Y qué es más caro? ¿El usar las computadoras y eso, o usar papel? ¿Qué es peor? La verdad es que yo creo que cualquier cosa que haga el humano termina contaminando de alguna forma. Y de alguna forma le van dando la vuelta. Sí. Y de alguna forma también van encontrando las soluciones. yo estoy de acuerdo. Oye, yo tengo una pregunta. Creo que tenemos muchas preguntas, pero esta sí que quiero hacértela. Ahorita estamos entrenando nosotros a las inteligencias artificiales y nosotros somos los que valoramos si qué tan bien está pensando o no, ¿no? Pero pues ya cada vez más a todos nos toca de vez en cuando hablar con un chatbot y demostrar que no somos robots. Llegará el momento en el que será la inteligencia artificial la que moldeará nuestro modo de pensar, como hoy estamos nosotros moldeando el suyo. Es decir, hasta qué punto, por ejemplo, nuestros gustos o nuestras elecciones políticas o de otro tipo pueden ser determinadas por estas inteligencias. No sé si determinadas, pero sí a lo mejor influenciadas. En gran medida, ¿no? Ajá. Porque efectivamente, si tú te pones, ¿no?, a charlar con una inteligencia artificial y con un tema, pues la inteligencia va a ir de su parte con este tema. Y si tú empiezas, entonces empiezas a discutir, empiezas a hacer, y entonces puede tomar su posición. Ajá. Y entonces tú puedes decir, no, tienes razón. No, sí, me gusta la idea. No, sí, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí, y entonces tomas la postura, ¿no? Y esto tiene mucho que ver porque los humanos somos muy frágiles. Nosotros podemos pensar, a lo mejor, no sé, todas estas películas en donde sale un robot vestido como un humano y de repente no sabes que es un robot y ya lo quieres, ¿no? Y ya no lo procuras y ya no quieres que le pase absolutamente nada, ¿no? Y cuando te dicen que es un robot, entonces dices, debería de haber tenido este sentimiento o no. Sí, nos vamos a acabar enamorando de los robots, ¿tú crees? No lo sé. Ya está pasando, dicen algunos, pero ¿eso es verdadero amor o qué es eso? Claramente, sí, me contesta bien. Nunca me dice que no. Si me abre la puerta del coche, si me invita a comer, no sé, o sea, hay muchas circunstancias que pudieran, o me habla bien, ¿no?
O sea, precisamente en el contexto, Margarita, de lo que comentabas, yo he preguntado a muchas personas, a estudiantes sobre todo, si utilizan alguna... No, enamorado, pero que si le cuentan algo. Sí, y sí le mucha cuentan. gente sí, y que les da muy buenos consejos. Y les da muy dicen. buenos consejos, ¿no? Y luego estamos en otro proyecto de hacer algo para la diabetes y las medicinas y así, no sé qué. Y entonces también hemos preguntado si le consultan sobre qué deben de comer y qué no deben de comer, y también le consultan. Bueno, pero ahí también hay que preguntarle al médico, porque yo soy de familia de médicos y están hasta aquí de que llegue el paciente diciendo, es que he mirado en internet y tengo tal. A ver, señor, tranquilícese y hágame caso. Claro, el ojo clínico del médico. El ojo clínico, sí. Claro. Pero una parte yo creo que es razón y otra parte es ego. A mí me molesta cuando voy al médico y se irrita porque busqué algo en internet. Porque pienso, bueno, yo también tengo derecho a buscar información y podemos tener un diálogo de qué está bien y qué está mal, ¿no? Que usted no busque nada y yo soy el doctor, ¿no? Pues cambia de médico. Bueno, sí, ya. Ahí te puedo decir que los médicos deberían de estar más abiertos, porque yo creo que un médico especialista en algo Wow, es especialista en eso. Pero si yo voy con el médico, por ejemplo, el nefrólogo, y voy con el cardiólogo me dio un medicamento, el nefrólogo me dio otro medicamento. Y yo de repente llego a mi casa y digo, a ver, voy a ver si estos medicamentos se conllevan bien. No, o sea, porque por supuesto que debía que haberle llevado la receta al nefrólogo para que lo viera y así sucesivamente. Pero yo digo, es importante también saber qué tiene, qué contiene, y tú investigas, ¿no? Y es algo que el humano tiende mucho a hacer, a investigar. Y en esa investigación, pues, nada más hay que tener en cuenta que no todo lo que está afuera es verdad, y hay que saber y buscar bien, y saber y verificar si esa información que está siendo extraída de alguna parte es la correcta. ¿No? Estamos en el Epic Lab. Sí. Te queríamos preguntar, bueno, ¿cuál es la misión que te guía a ti o por qué haces lo que haces? Y en ese sentido, ¿qué es el Epic Lab? Y si a alguien le interesa de dentro o de fuera del ITAM, ¿cómo se podría acercar a él? Claro, el ITAM es un centro de innovación y emprendimiento que lo que tratamos de hacer, y no nada más es que queramos que todos los estudiantes del ITAM lleguen a hacer algún emprendimiento o lleguen a emprender, sino que lo que queremos es que tengan estas habilidades, ¿no? Y entonces muchas de las cosas que hacemos aquí es como para hacer que estas habilidades blandas que tenemos de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y demás, se puedan ir dando durante todo el tiempo en lo que nosotros vamos haciendo de actividades. Tenemos muchas actividades para los estudiantes, de tal manera que ellos pueden venir a preguntarnos si alguien tiene alguna idea y quiere ver si esta idea se convierte en algún negocio, pueden venir a algo que llamamos Epic Retro y pedir una retroalimentación de eso. O tuvimos apenas, acaba de terminar el programa de la Ruta Épica, que es en 5 sesiones darles las bases de lo que es enseñar a emprender, porque estamos con el objetivo de que se puede enseñar. Tenemos un convenio con el MIT y una metodología que ellos siguen de 24 pasos. Ahora en verano vamos a tener el bootcamp, que son 2 semanas de tiempo completo para que alguien que quiera, digamos, aprender sobre este tema pueda hacerlo, y hacemos no nada más actividades académicas y no nada más traemos gente del emprendimiento, exalumnos o de otras industrias diferentes hacia el EPIC, sino también los llevamos a hacer ejercicio, los llevamos a la UNAM, tenemos un convenio con ellos en donde hay estudiantes de la UNAM de química y estudiantes de aquí. Ese bootcamp está abierto a cualquier persona que estudie en una universidad y que quiera venir, también puede venir. Tenemos otros programas como por ejemplo para mujeres, ¿no? En este mes que estamos en marzo, por ejemplo, la parte de leadership, ¿no? Creo que es importante. Vino Carla a darles una conferencia muy humana de cómo podría ser tu propia SEO, por ejemplo. Tenemos las Wake Up Speaker Series, que son en la mañana, que hablamos temas relevantes tanto de emprendimiento como de tecnología. Y pues para contestar, lo que hago aquí es tener esta parte de este pilar tecnológico. En todos los cursos que damos ponemos algo más, aprende sobre tecnología y cómo meter esta parte de la tecnología en los emprendimientos para que puedan ser emprendimientos que puedan ser exponenciales y que no nos quedemos en un emprendimiento con una poca visibilidad. Pregunta muy relevante, ¿por qué hay una campana? Porque hay una campana. Nosotros... Para que la tocara Bruno diciéndonos, ya se les acabó el tiempo, que se le olvidó. Nosotros sobrevivimos con los donativos de exalumnos que
y tenemos una red de amigos que efectivamente es alguna persona que quiera hacer una aportación para poder llegar todos estos programas a los estudiantes, y cada que hay alguien que dona al EPIC tocamos la campana. Qué bonito. Sí. Bueno, pues Ana Lidia, ha sido un verdadero placer oírte. Creo que se nos hizo muy corta la Sí. conversación. Necesitaríamos un par de horas más. Pero bueno, está sonando la campana. Bueno, No, pues muchísimas gracias. gracias a ti, fantástico oírte. Gracias. Pues en 2001, Una odisea espacial, también leemos. Turing había señalado que, si se podía llevar a cabo una prolongada conversación con una máquina sin ser capaz de distinguir entre sus respuestas y las que podría dar un hombre, en tal caso, la máquina estaba pensando. HAL podía pasar con facilidad el test de Turing, y hasta podía llegar el día en que HAL tomase el mando de la nave en caso de emergencia. Si nadie respondía a sus señales, intentaría despertar a los durmientes miembros de la tripulación mediante una estimulación eléctrica y química. Y si no respondían, pediría nuevas órdenes por radio a la Tierra. Y entonces, si tampoco la Tierra respondiese, adoptaría las medidas que juzgara necesarias para la salvaguardia de la nave y la continuación de la misión, cuyo real propósito solo él conocía, y que sus colegas humanos jamás habrían sospechado. Uy, me dio un escalofrío. Qué conversaciones como la de hoy, con nuestra invitada especial, Ana Lidia Franzoni, y nuestros amigos de siempre, contribuyan a enderezar el rumbo de nuestra colectiva nave, poniendo la tecnología y sus últimos desarrollos al servicio de la humanidad y de la vida, y nunca la inversa. Es el requisito innegociable para poderles dar la bienvenida a las inteligencias artificiales generativas. Una semana. Una palabra. Este programa ha sido posible gracias al Departamento Académico de Lenguas y al CARLE, Al Centro ITAM de Estudios del Bienestar, Al Departamento Académico de Matemáticas, La Oficina de Comunicación ITAM, adscrita a la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y por supuesto a nuestros amigos invisibles, Luis, Bruno, Camila y Paula. Creo que por ahí vamos, Carlos, en donde efectivamente hasta eso se tiene que legislar. O sea, ¿cuánto sí? ¿Cuánto va a ser? Le preguntábamos a él, si todo es generado por la inteligencia artificial, pero la idea fue de un humano y demás, ¿a quién le van a dar el Oscar? ¿No? Eso le preguntaban en este episodio. Entonces, el Oscar al mejor prompt va para... es terrible para los actores, ¿no? Exacto. Yo en algún momento fui extra en alguna película y bueno, pues ahora ya no puedo. Claro. Ya me van a dibujar y adiós. Pero fíjate que en otro ejemplo que puso él mismo, un actor que tiene ya un desgaste porque tiene una enfermedad, Alzheimer, vendió su imagen. Híjole. Y entonces dice, yo quiero seguir participando, entonces te vendo mi imagen, sigan produciendo con mi imagen. Híjole. Entonces, justo hay casos como este, ¿no, Carlos? O sea, estás como decías, Margarita, en el hilo de decir qué es lo correcto y qué no. ¿Qué es lo real? Sí. Wow. Fatal, porque le quita la chamba a los jóvenes. Sí. Y a los otros. No creo, yo creo que debemos de reinventarnos como siempre, ¿no? Bueno, la calculadora no nos quitó no aprender matemáticas, el Google no nos quitó no hacer las cosas. Para mí es el ejemplo más claro. Esto es equivalente a lo que era la calculadora en los años 60. ¿Será? Yo a veces lo pienso y creo que toda la vida las nuevas tecnologías han amenazado a las diferentes profesiones, pero también creo que hay diferencias, no sé si decir de grado o cualitativas. O sea, en la diferencia entre hacer aritmética y hacerla en la calculadora, a lo mejor es solo la velocidad, pero la diferencia entre... y hay algo que no se te puede olvidar, que es importantísimo, es el entender qué te está haciendo, para ponerlo fácil, esa operación. Y cuando usas la inteligencia artificial generativa es lo mismo. Tienes que entender qué es lo que está pasando. Lo dijo Lidia. ¿Cómo lo dijiste? Te sale un chorizo al final y tienes que saber que es un chorizo, que está mal. Es falso, ¿cómo lo llamaste? No, bueno, la respuesta que te da... Las alucinaciones. ¿no? Las alucinaciones. Te sale una alucinación y tienes que poder detectar que eso es una alucinación. está mal. Entonces lo que Exacto. tienes es decir,
parte del asunto, que es lo mismo que pasaba con las calculadoras, tiene que saber hacia dónde vas y tener una idea de por dónde va el asunto. A ver, Ya, a ver. sale.